Apa yang jadi apa tu ni?
La jugada que hicieron acá entre el toro y el yagua. El toro simboliza a los caraí, es decir, a los españoles para nosotros, a los no indígenas. Y el yaguarete, que es el jaguar, simboliza a la autochtonidad, significa a los indígenas. Esto para nosotros es muy importante. ¿Quién debe vencer? Siempre debe vencer el jaguar, el yaguarete, el yagua nosotros le decimos. Pero ahora el toro estaba venciendo a las mascaritas. Sí, es entre ellos, a los mascaritas. Después entre el toro y el yagua tienen que competir entre ellos. ¿Pero por qué el toro ataca a las mascaritas? Porque la mascarita significa a todo nuestro antepasado que vienen y le agarran para marcarle, y lo que le hace acá en la frente es una señal de cruz con el palo, es una señal de cruz que le tiene que hacer, es decir, está ya sagrado. ¿Y la tela? No, la tela es porque cada uno, a nuestra creencia, tiene su guardián. Tiene su guardián. El venado tiene quien le cuida, su guardián. El monte también tiene su señor, alguien que le cuida al monte. Así todos somos, ¿verdad? Por eso alguien sale con la bandera para cuidarle acá al toro y también al yagua, que es el leopardo, ¿verdad? El yagua. La tela sería el illa. No es para distinguir nada más, es para distinguir que alguien le está cuidando, le protege. Cuando el guaraní entra al monte, pide permiso para cazar. Pide permiso para cazar. Es decir, como una oración hace. Nosotros creemos que todos tienen alguien que le cuida. El cerro, la montaña, el monte, los venados, todos tienen alguien que le cuida. Es lo que simboliza cuando ustedes ven a alguien con la bandera detrás del toro o del yagua, ¿verdad? Eso significa. Todavía no estamos viendo la última parte. Ahora que tendríamos que tiene que venir. 3 veces viene. Ahora sería la última. Le hace esa cruz para que se vaya. Lo que hay que entender que desde la conquista de la colonia para nuestras comunidades entra ya a regir lo cristiano. Y a veces algunos lo miran como cristiano, lo sagrado, nosotros lo hacemos profano. Acá hay una interacción de ambas cosas. Es decir, al señalizarle queda como ya, digamos como que para que ya está purificado. Ya es. A la máscara. A la máscara. La máscara es el aña aña, significa el diablo diablo en nuestro idioma. Cuando uno le pone la señal de la cruz, entonces ya es cristianizado, podemos decir. Entonces acá las dos cosas se confunden, se mezclan. Por eso es muy importante mirarlo bien, pero todavía no estamos mirando la última parte. Ahora sería el último juego y después viene ya. Entre yagua y toro. Ahí está. Deja de ubicar. Ahí ya, en el medio.
el Yagua, el Toro. Eso. ¿Ya quiero kilómetros? Ya ni más. Eso, bailamos en ronda. Luego, chica, tú no me has acompañado. Eso es. Vamos a bailar la ronda. Ya ese día viene otro juego. Vamos a hacer todo Ese es el aquí. queremos. Ese es el queremos. Eso los abuelos. El Queremba representa al guerrero guaraní. Porque ya viene el juego entre Queremba y Yagua, donde el Queremba venció al mal. Ronda, Lomita. Ronda. A ver si la reina está por ahí. La reina acompañada. Y que no, esa te lo vaya ya esa. Eso. Ahí el Queremba está peleando con Yagua. Ahí le metió. Eso. Fuerte aplauso. Que haya competencia acá,